Ahí llegó alguien más. Bueno, hace un montón que no nos vemos entre la clase de Weber, que la subí grabada, y la semana pasada. Hace rato que no nos cruzamos por acá, así que me alegra de verles de nuevo. Si les parece, repasamos el cronograma de las próximas 2 semanas más o menos, que son importantes porque son como las previas al examen, y así estamos más o menos en sintonía. Estaba subido ya igual del otro día, pero para que nos quede, que yo también lo volví a mirar hoy. Hoy tenemos clases sobre Marx. Ahora cuando entremos en la clase repasamos cuáles son las lecturas y demás que corresponden. El jueves nos vamos a encontrar con quienes vayan al espacio de tutorías, y también vamos a trabajar con Marx y un poco con el resto de los autores de esta unidad. Como seguimos en contexto de paro anunciado para esta semana, quizás la clase sea en algún otro espacio que no sea nuestro aula, pero en principio la vamos a tener. ¿Tipo clase pública? Sí, puede ser. Como vamos a trabajar, entre otras cosas, con el ejercicio de los memes que les comenté la clase pasada, o una de las últimas veces que nos vimos en el espacio de tutorías, nada, se me ocurre que hay algunas cosas de la clase que pueden suceder como en ese ámbito, pero de todos modos va a ser nuestra clase así como esté prevista, sea que suceda en el aula o sea que suceda en un pasillo. Así que quienes tengan ganas, como siempre, no es obligatorio, pero es un espacio que está disponible y vamos a aprovecharlo también para repasar. El martes próximo vamos a tener clase de consulta, ¿sí? La idea de la clase de consulta es que, si bien yo voy a preparar lo más importante de estas unidades que vimos hasta ahora, estaría bueno también que ustedes vayan pensando preguntas o dudas que tengan, o cuestiones que les hayan quedado en el tintero. Sí, César. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me incorporo a la clase. Quería hacerle una consulta. La verdad pido disculpas porque he leído todo el material, y cuando yo fui uno de los que rindió un final de pensamiento científico, y cuando me acoplé a la materia vi que había 2 prácticos que habían sido entregados ya y yo no los había hecho. La consulta mía era la siguiente, dado que en el programa dice que hay que tener el 50% de los prácticos entregados, y quería saber si había más prácticos o si ya eso ya me dejaba fuera de la cursada. No, si podés hacerlos. ¿Los puedo entregar? Sí, entrégalos, avísame, porque yo hay algunas cosas que ya hacia atrás, si no, no corrijo. Te van a servir igual a los efectos de estudiar, porque en general, que es lo que les fui diciendo a todos, los trabajos sirven también para que ustedes se vayan como obligando a leer o a identificar lo más importante de esos textos. Así que en ese caso, si podés hacelos. ¿Cuándo te incorporaste vos? Yo he leído todo su material desde el desde el 19 de agosto que rendí en adelante. Lo que pasa que obviamente la cursada había comenzado antes, y cuando veo un sábado, que era el sábado siguiente al 19 de agosto, o sea, al lunes 19 de agosto, veo que había práctico que había entregado, y obviamente yo no lo hice, hago un mea culpa, y quería saber cómo podía hacer para recuperar esa cuestión y no perder el... Sí, completalos y avísame carrera. por el campus en ese caso. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Nada. Bueno, les decía entonces, el martes que viene tenemos la clase de consulta, que la idea es que ahí vamos a repasar todos los contenidos que vimos hasta ahora, y que más allá de que yo la voy a preparar como con algunos momentos de exposición, también, bueno, aprovechenla ustedes, vayan apuntándose, qué sé yo, a medida que leen, o
o en lo que trabajen, a ver qué dudas surgen. Y el jueves vamos a tener cine presencial para quienes estén en Trelew, y la película va a estar igual disponible, o bueno, eso como ustedes prefieran. La idea es que para quienes estén presentes, ya saben, la vamos a compartir con el espacio de historia y que podamos conversar y que nos sirva también como cierre. El martes siguiente, que es el 8, vamos a tener el parcial. El parcial, ya lo dije la otra vez, pero lo repito, es de alguna manera presencial porque es online, pero es en el horario de nuestra clase, así que tienen que prever que en estas 2 horas que nos encontramos los martes, tienen que poder conectarse para hacer el examen. Además, prevean que sea un lugar en el que tengan las mayores posibilidades de tener una buena conexión. Esto especialmente para quienes sepan que donde viven es muy mala o muy inestable, quizás hay una biblioteca o algún otro espacio público en el que les resulte de mayor garantía, traten de tener o guardar datos o lo que sea posible para que en ese momento lo posible no sea un obstáculo. Ese jueves lo vamos a tener libre, el siguiente al examen. Y al martes siguiente va a ser el recuperatorio para quienes tengan menos de 4 o no hayan asistido al examen, y para el resto vamos a tener una clase grabada para poder avanzar, ¿sí?, con los materiales, así ese día, quienes lo quieran destinar a dar la clase, lo harán de esa manera. Quienes rindan recuperatorio, ojalá no sea necesario, la van a poder trabajar en otro momento. Bien, entonces hasta acá tenemos como el mundo de las clases que vienen. Dicho esto, vamos a arrancar con nuestro autor del día de hoy. Elena, tenés la mano levantada, recién te veo, perdón. Sí. ¿Cómo estás, profe? Hola, chicos. ¿Sabés que quiero saber exactamente cómo es el parcial? No sé si es en el campus lo vamos a hacer o no sé, nunca hice esta Sí. modalidad, estoy como Va a muy estar perdida, no sé cómo. Tranqui, va a estar cargado como actividad, como las vienen haciendo hasta ahora. Bien. Descargan el archivo, escriben sobre el archivo y cargan el archivo de nuevo. Bien. Sí, no tenía... Creo sí que conversamos la otra vez que van a tener opciones múltiples de distintas características, verdadero, falso, etcétera, con justificación, donde por supuesto vale más lo que ustedes elaboren como justificación, que es solo la opción, ¿sí? O sea, solo con marcar correctamente verdadero, falso, A, B o C, no alcanza para probar, ¿sí? Necesitan trabajar el resto de las opciones. No, mi duda era sobre técnicamente cómo era. No, eso es como actividad. Van a tener un archivo para descargar con las consignas, trabajan sobre ese archivo de Word. En ese sentido, nuevamente, si tienen la posibilidad de tener una computadora, en el teléfono es probable que sea más engorroso, porque no es lo mismo tipear en una compu que escribir con el teclado del teléfono algunos párrafos, si bien no es de desarrollo de páginas y páginas, sí van a tener que escribir por lo menos, no sé, 5, 6, 7 renglones por cada opción de pregunta, con lo cual, eso, si pueden conseguirse una compu, a veces en el lugar de trabajo, en alguna biblioteca, en algún espacio que tengan a mano, también está bueno que puedan prever eso. Está bien, gracias. Y después, no, de nada, y después en la clase de consulta sí les tiro después como algunos tips más de organización, para ayudarles como a organizar su tiempo y demás. Janina, dime. Seguimos con el tema del parcial. O sea, nosotros nos descargamos que estamos online con vos o descargamos y digo por el...
No hace falta que estén conectados en ese momento, si necesitan la cámara y eso, no, pero tienen solo el tiempo que estipulemos en ese momento, si es entre las 4 y las 6. No, sí, eso está perfecto. No, pero el otro día me la remandé con un tilde que quise dibujar en una respuesta y después cuando se mandó se apareció en otro lado, me dice respuesta incorrecta. Ah, no, bueno, tanta tecnología creo que no. No, yo me quise hacer la hacker y me la remandé. Nos pueden pasar esas cosas. Guillermo. Sí, vamos a tener que mantener la página del campus abierta mientras hacemos el parcial o podemos... No necesariamente. A la compu. No necesitan tenerlo abierto, ni cámara prendida, ni nada. Sí, lo que soy inflexible en eso es respecto del tiempo. El tiempo es el tiempo de la clase. A determinada hora se cierra la entrega y se cierra. Como si estuviéramos en clase, que nos levantamos y nos vamos. Bueno, igual, el examen es entre las 4 y las 6, y después de las 6 no se recibe ningún otro trabajo. Solo eso. Bueno, si les parece, avanzamos con Marx. Entonces, si todavía no leyeron, mi recomendación de los textos, hay varios textos disponibles. Paren que vuelvo al aula para repasar así tal cual lo tienen ustedes. Hay un texto que es muy claro y muy operativo, que es el de Oviedo, sobre Marx. Si todavía no leyeron, se los super recomiendo, y es un poco el que usé yo hoy como estructura para la clase, quizás porque, al igual que el de Avendaño sobre Durkheim, son como autores locales que un poco nos ofrecen una mirada ya más masticada de los clásicos, con algunas reflexiones sobre temas importantes. Me parece que sirve para orientar y que es bastante claro. Y después, sí o sí, el Manifiesto Comunista, que también lo tienen disponible, y después hay algunos otros materiales que siempre suman. Hay un artículo que es una comparación, traza como algunas líneas entre Weber y Marx, algo sobre acumulación originaria, sobre la mercancía. Son dos textos cuya lectura sugiero, pero si tuviera que priorizar de lo que tienen para ver, el de Oviedo y el Manifiesto Comunista serían como los imprescindibles. Bien, nuestro autor aquí, que seguramente ustedes también lo hayan trabajado en otras materias, quienes ya cursaron, nació en Alemania, pero vivió buena parte de su vida en Londres, y en estos lugares en los que vivió fue testigo, fue un poco protagonista del desarrollo del capitalismo industrial. Si aún no vieron la película, y cuando la veamos la semana que viene, un poco lo que la película muestra, y ahí es interesante también para quienes la vean por su cuenta, es cuáles son las condiciones de trabajo en las fábricas, cuáles son las condiciones de vida en las ciudades que se empiezan a conformar alrededor de las fábricas. Y así como pensábamos en el inicio de esta unidad 2, cuál es el contexto de surgimiento de la sociología, estos son un poco entonces las escenas que motivan al autor a reflexionar, a escribir, a interesarse por estas temáticas. Marx fue perseguido por sus ideas, entre otras cosas porque además de escribir y
pensar y reflexionar y discutir con otros pensadores de su época, toda su obra está más explícitamente orientada a la intervención política. Desde su perspectiva no hay teoría sin praxis, para ser como, fieles a los términos, no hay una teoría desvinculada de aquello que está sucediendo y de las herramientas para transformar eso que está sucediendo. Y es por eso que se ve obligado en distintos momentos a mudarse de donde estaba viviendo, lo busca en distintas fuerzas, se queda sin trabajo en distintos momentos, su trabajo es escribir para distintas revistas, panfletos, publicaciones del momento, con lo cual tampoco tenía una vida muy holgada, pero en ese trayecto se encuentra con su amigo y compañero Federico Engels, que es con quien escribe buena parte de su obra, aunque Marx se hizo más famoso, son como una dupla ofensiva inseparable. Y Engels tenía otra posición social y económica, como también vamos a ver en la película, así que un poco ahí también hacían buen tándem. En sentido estricto podemos pensar que Marx no es un sociólogo, o no se propone serlo, así como se proponía Durkheim, escribiendo las reglas del método sociológico, fundamentando el objeto de la sociología, tratando de distinguirla de otras disciplinas, de la psicología, de la ciencia política. No tiene esas pretensiones, pero hay una sociología en el sentido de pensar las relaciones entre las personas, de pensar cómo se ordenan las sociedades, cuáles son los núcleos centrales de sus conflictos. Si pensáramos de algún modo con Durkheim qué mantiene unidas las sociedades, también podemos encontrar respuestas en Marx. Si pensamos con Weber en la historia, también vamos a encontrar posibles respuestas en Marx, con lo cual hay una sociología ahí que no tiene esa pretensión, pero que sí está, y que todo el tiempo tiene esta pregunta por la realidad social y por la teoría, por el conocimiento, e intenta anclar esa producción de conocimiento no solo en la historia y en el pasado. Marx reconstruye a partir de su estudios sobre economía, distintos momentos de la historia y cuáles han sido los modos de producción y a qué tipo de sociedad se correspondía con esos modos de producción, sino que además intenta anticipar proyecciones futuras para esa sociedad, y de hecho tiene predicciones que él creía que iban a desarrollarse, con lo cual tiene una mirada sobre todos estos temas y en ese sentido hay una sociología en su trabajo, así como hay una filosofía, hay una economía política, y hay una mirada sobre las sociedades. Encontré muchas imágenes muy simpáticas para poner en este PowerPoint, estoy muy orgullosa. Como ese gatito leyendo El Capital. Así como dijimos, y voy a ir tratando de retomar algo de los otros autores, ya que hace muchos días que no nos vemos. Así como dijimos con Durkheim que hay una propuesta de pensar una sociología a imagen y semejanza de las ciencias naturales, con el modelo de la biología, con esas reglas del método que se intenta proponer, con cierta objetividad. Y dijimos con Weber que hay una perspectiva más comprensivista, pensando en cuál es el sentido de las acciones y cómo los sujetos orientan sus acciones hacia los otros, con un sentido social. Para Marx, el punto de partida de su filosofía y de su sociología y de su economía política va a ser el materialismo histórico. Y no es una mirada materialista en el sentido de darle importancia
a las cosas, aunque en algún sentido sí, sino que el punto de partida son las condiciones reales en las que las personas viven, de qué trabajan, cómo viven, qué comen, y ese punto de partida es lo que para Marx va a darnos la respuesta respecto de cómo se relacionan, cómo trabajan, cómo son sus leyes, cómo son sus culturas. Entonces, su punto de partida son las personas reales en sus condiciones materiales de vida, en su contexto, en su tiempo. Dicen Marx y Engels, las formas en que los hombres satisfacen sus necesidades, qué producen y qué relaciones establecen entre sí y con su medio se pueden comprobar directamente, ¿sí? Hay un trabajo de observación de cómo es esa reproducción de la vida cotidiana y material de los hombres en cada momento histórico. Y ellos entienden, en este sentido, que esas relaciones son objetivas y anteriores a las personas. Acá sí hay como una mirada más macro, y que podríamos pensar que en ese sentido está, o usan como algunos términos que están más cercanos a Durkheim, pensando en esta idea de que hay algo que es exterior a los individuos y exterior a las personas, que es esta estructura que de algún modo determina la vida diaria, ¿sí? Y entonces, nos dice Marx, la historia de la humanidad es la historia de cómo las personas y las sociedades satisfacen sus necesidades, cómo producen su vida real y su vida cotidiana. Y los hombres, dice, a diferencia de los animales, producen sus propios medios de vida, y en esa producción transforman la vida, transforman el mundo y transforman también sus relaciones, ¿sí? Las relaciones entre las personas. El hombre como productor, dice, se establece en sociedad, y en esa sociedad es que lleva adelante el intercambio en función de lo que produce. Todo el tiempo aparece esta idea del intercambio para comprender la vida en sociedad desde el punto de vista del autor. Entonces, la producción, ¿sí? Esa realidad material, es un proceso en el cual interviene, dice Marx, la capacidad creadora de los hombres y las posibilidades concretas de producir lo que necesita para vivir. Paren que llegó gente nueva. En la, bueno, como sucede con los distintos autores, en la obra de Marx todo el tiempo hay diálogos con otros, y sobre todo con otros varones que están pensando estos mismos temas. Esto también lo van a poder ver cuando veamos, o cuando vean por su cuenta la película. Hay una larga tradición en Alemania de distintos autores socialistas con los que discute Marx, y con toda la tradición de Hegel y de la filosofía, con lo cual quizás al leer hay algunos diálogos que se nos pierden, pero sí que en todas estas afirmaciones él va sentando posiciones respecto de todos esos otros autores, y en la peli me parece que está bastante bien recreado esos espacios de intercambio, que son todo el tiempo además, como decíamos al principio, espacios de intervención política. Un concepto relevante en la obra de Marx es el de los modos de producción. Cada etapa, dice el autor, de la división del trabajo determina también las relaciones de los individuos entre sí, en relación con lo material, con los instrumentos y con el producto del trabajo. Las relaciones de producción y las fuerzas productivas definen el modo de producción. Las fuerzas productivas son todas las condiciones que tenemos para producir en determinado momento, las herramientas, la tecnología. Y las relaciones de producción son los modos en los que
se vinculan los sujetos y sus formas de propiedad entre sí. La combinación de esos dos elementos nos dan los distintos modos de producción. Ahí. No, me fui para el otro lado, perdón. Les decía entonces que en función de estos conceptos y de su interés por la historia, Marx desarrolla distintas etapas o distintos momentos a partir de estos modos de producción y piensa y analiza en distintas obras el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, que en este caso es lo que a nosotros, o es la etapa que de alguna manera a nosotros nos interesa más, porque es la que estamos comparando con el resto de los autores, y lo que él imagina que será la llegada al socialismo. Veníamos diciendo cuando estudiábamos el feudalismo, deben recordar que estaba organizada la sociedad de un modo estamental y jerárquico. Dijimos que las personas nacían en determinado estamento, se era siervo o se pertenecía a la nobleza, y en función de eso había de algún modo una adscripción vital a ese estamento al que se pertenecía, y que con la Revolución Francesa uno de los elementos que cambia es esa pertenencia inamovible, ¿no? A partir de ese momento en el que los sujetos pasamos a ser libres e iguales en derechos, empezamos a tener formalmente las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Marx nos va a decir que esa libertad y que esa igualdad son formales, porque en términos reales o materiales, podríamos decir, para seguir con esta mirada, hay algunos sujetos que son dueños de los medios de producción y hay otros que no tienen ninguna propiedad más que su fuerza de trabajo. Vuelvo a la diapositiva anterior porque me estaba mareando. Muy simpático el GIF, pero me estaba mareando. Esos sujetos que son dueños de los medios de producción, es decir, que en determinado momento pasan a tener la propiedad sobre las máquinas, sobre las herramientas, sobre los talleres más pequeños o más grandes, sobre eso que van a ser las próximas fábricas, van a conformar una clase social, dice Marx, que es la burguesía. Son los dueños del capital. Y esa otra clase que no tiene nada para vender más que su fuerza de trabajo, ni ninguna otra propiedad más que su cuerpo, va a conformar la otra gran clase de las dos en las cuales para Marx se divide la sociedad en esta etapa del capitalismo, que es la clase obrera o el proletariado. Esos dos actores, en su antagonismo, van a protagonizar la obra de Marx. Esas posiciones de alguna manera se dan a partir de distintos procesos que el autor describe. Marx entiende que hay una suerte de injusticia originaria que tiene que ver con que en un momento quienes son dueños de los medios de producción se apropian de esa riqueza, ¿sí? Que es una apropiación que se da no sin conflictos, con cierta violencia. Entonces él entiende que ese punto de partida es el que hace que toda la situación sea injusta, que incluso cuando pueda ir mejorando, podríamos pensar, con el tiempo, morigerándose ciertas desigualdades y demás, él entiende que desde el inicio hay una situación de injusticia. Y vuelvo acá porque decíamos que
esa igualdad formal que denuncia Marx y que dice que no es una igualdad real o una igualdad sustantiva o una igualdad material, sino que somos todos iguales, pero algunos son dueños y otros no son dueños, tiene un actor fundamental en su lectura, que es el Estado. Marx entiende que el Estado es una herramienta de la burguesía para garantizar que ese interés particular de clase se presente como interés general o interés común, ¿sí? Entonces esta idea que nosotros tenemos del Estado como aquel que defiende el interés general o que funciona como mediador o que garantiza, podríamos decir, incluso pensando con los contractualistas, garantiza ser un tercero imparcial ante los conflictos de los ciudadanos. Para Marx es una herramienta de clase para la opresión de la burguesía sobre el proletariado. Y que en este sentido el Estado moderno, así como lo conocemos, es el Estado que la clase dominante necesita para sostener su posición de clase dominante. Dice entonces, el Estado adquiere una forma propia e independiente como una comunidad ilusoria que intenta resolver problemas de la vida social, tendiente a conservar ese orden social, a conservarlo así como se presenta, es decir, orientado a los intereses de la burguesía. Y entre otras cosas lo que dice es que todas las formas jurídicas que los estados establecen contribuyen a este objetivo, ¿sí? Toda la estructura legal y burocrática del Estado permite sostener y perpetuar esa desigualdad a través de la propiedad privada, a través de la herencia, ¿sí? A través de una serie de reglamentaciones, normas, leyes y estructuras administrativas que permiten a una clase sostener la opresión sobre la otra. Y pensaba en esto porque cuando leíamos el primer texto sobre Portantiero en la unidad 2, conversábamos sobre este contexto de surgimiento de la sociología y decíamos que mucha bibliografía habla de la sociología como una ciencia del orden, y que en ese sentido es, en su mirada más clásica con Durkheim y con Weber, es quizás una disciplina más conservadora, pensando que tanto Weber como Durkheim miran con cierta nostalgia algunos momentos de la historia en que parece haber menos crisis o menos conflictividad, o que piensan cómo recuperar, decíamos con Durkheim, esos lazos sociales aparentemente perdidos o debilitados, esos valores que ya no ocupan en la ciudadanía el lugar que ocupaban hasta entonces, o incluso con Weber podemos pensar en esa mirada respecto del desencantamiento del mundo. Paréntesis, acá me di cuenta re tarde que no se escucha el audio en los videos de la clase de Weber, así que compartí los videos en la plataforma por si alguien no los había encontrado después. Pero bueno, tanto Weber como Durkheim tienen esta mirada en ese sentido quizás más conservadora, y el punto de partida de Marx siempre es el de que desde el inicio siempre hay conflicto, solo que ese conflicto a veces es explícito, y que es un conflicto que quienes están en mejor posición para imponer sus reglas intentan de alguna manera silenciar o presentar como natural, y que esa creciente conflictividad es lo que mueve los distintos momentos de la historia, ¿sí? En ese sentido, Marx va identificando en todos esos modos de producción que mencionábamos recién, cuáles son las clases que intervienen, qué características tiene ese conflicto en cada momento histórico, y entiende que el motor de la historia, como es como una frase muy conocida,
es la lucha de clases, es el conflicto entre quienes tienen menos y quienes tienen más, o entre quienes están en mejores condiciones para imponer sus reglas y quienes no tienen ninguna condición para imponer sus reglas o sus requerimientos. Y entonces dice, toda sociedad tiende a separarse hoy cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos o entre dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Para Marx eso es lo que marca esa etapa del capitalismo. El trabajo asalariado, que permite la concentración de la riqueza en manos de una minoría, la burguesía, y la incrementación constante del capital, es lo que también permite la vinculación de los obreros, su presencia colectiva. Lo que va a encontrar Marx y Engels es que el trabajo en la fábrica, la simultaneidad, el trabajo conjunto, es uno de los elementos que va a generar condiciones para la transformación del sistema. Esa era al menos su anticipación o su proyección. Pensemos que son sociedades que venían de mucha ruralidad, lo vimos también cuando veíamos a Weber, cuando veíamos las transformaciones en el pasaje del feudalismo al capitalismo. Pensemos que ese contexto de formación de las ciudades implica muchos sujetos que pasan a vivir juntos, en general en bastante malas condiciones, que pasan de la vida rural a la vida urbana, a la conformación de esas ciudades, que no las podemos pensar con la planificación que tienen las ciudades hoy tampoco, y que de repente son sujetos que empiezan a tener horarios que ya no responden ni al trabajo estacional, como puede ser en el campo, ni al día y la noche, sino que el tiempo de la fábrica es otro tiempo. Ahí hay como varias de Chaplin que retratan como un poco esa furia del trabajo fabril, de repetir la actividad, ¿sí? Esa presencia colectiva, van a decir Marx y Engels, es lo que le va a permitir a los obreros empezar a parecerse entre sí también y empezar a concebirse como colectivo. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. Como venía explicando recién, el modo de producción, que dijimos se compone de las fuerzas productivas, que es el estadio tecnológico y de las herramientas disponibles, y las relaciones de producción, se vinculan con todo lo que es la estructura económica de la sociedad, lo que Marx llama de base material. El segundo par de conceptos dice el proceso social, político, intelectual, de alguna manera son como un reflejo de esas condiciones materiales de existencia, ¿sí? A partir del del modo de producción, dice Marx, es que se ordena ese edificio jurídico, político, religioso, artístico, filosófico. Así como decíamos que el Estado moderno es el reflejo de algún modo del modo de producción capitalista, cada modo de producción tiene entonces su propia estructura jurídica, política y cultural. Y para eso los autores utilizan dos conceptos que son el de estructura y superestructura. La estructura es entonces toda esta base material que producimos, con qué herramientas, con qué tecnología, y la superestructura es ese ordenamiento que de algún modo permite legitimar, sostener, reproducir y dar sentido a ese modo de producción. Por excelencia, el Estado moderno, como decíamos recién, es el que sostiene
ese modo de funcionamiento. Y podemos pensar también con otros autores que la religión, las instituciones educativas, las leyes, los aparatos de justicia, son todas esas otras instituciones jurídico, político, culturales que permiten sostener, explicar y dar un orden a ese modo de producción. Los individuos, entonces, dicen los autores, como productores, actúan de un modo determinado y en función de eso establecen relaciones sociales y políticas determinadas. Podemos pensar que de alguna manera en Weber aparecía algo de esto cuando analiza la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que dice son procesos que tienen una afinidad, no es una relación de causa y efecto, no es que la ética protestante da origen al capitalismo como si fuera un único elemento, pero sí él usa un concepto que es el de afinidades selectivas. Dice, bueno, esa ética del trabajo, del ahorro, del ascetismo, de la austeridad, que permitió que los sujetos se dedicaran a trabajar y trabajar y trabajar, fue afín al desarrollo del capitalismo. En el caso de Marx, le vino bien, podríamos decir, como muy en criollo. En el caso de Marx, ese proceso es claramente al revés. Hay un momento donde hay un salto en las fuerzas productivas, todo el proceso que vimos de la revolución industrial, y ese modo de, ese estadio de las fuerzas productivas hace que se establezcan determinadas relaciones de producción. Necesitaba el capitalismo ese sujeto formalmente libre que pueda ir a contratar y vender su fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces la legislación, vamos a pensar las declaraciones de derechos humanos, las normativas, las leyes por las cuales somos todos iguales y libres, las leyes que ordenan la propiedad privada, todo ese orden es el reflejo de las condiciones materiales y estructurales en las que se produce en ese momento histórico. Marx y Engels preveían que en determinado momento el capitalismo iba a agotarse. Y dicen, un modo de producción, como es el desarrollo de la gran industria, en determinado momento ya no va a poder abarcar el consumo de esas mercancías que produce, hace un desarrollo económico bastante más sofisticado de lo que yo estoy diciendo ahora, pero podríamos pensar que hay determinado momento donde eso que se está produciendo y que se está vendiendo ya no va a tener dónde ser colocado, que eso va a traer malas condiciones de vida para los obreros, que ya no van a poder vender ni siquiera su fuerza de trabajo como mercancía, y que esa cooperación derivada de haber trabajado juntos en la fábrica va a generar una revolución, ¿sí? Entonces lo que dice es que hay un momento donde se genera una tensión objetiva, ¿sí? Para Marx era algo que iba a suceder no solo por el mero trabajo de propaganda, ¿sí? O de convencer a los sujetos de que eso es injusto, sino que para él la tensión entre las fuerzas productivas y el modo en el que los sujetos se relacionan con la producción iba a eclosionar, ¿sí? No era una cuestión de voluntad, sino que era parte del proceso histórico. En Marx hay una teleología en ese sentido, ¿sí? Avanza hacia el socialismo. Y los autores entendían que en determinado momento esa revolución obrera, proletaria, que iba a iniciar por tomar el control de los medios de producción, es hacerse de las fábricas, generar un Estado socialista, hasta que en determinado momento ya no fuera necesario ni siquiera ese Estado y llegara a desarrollarse una sociedad comunista,
con estos principios ya bastante conocidos de que a cada cual según su necesidad y según su capacidad, y con mayores libertades que no estuvieran vinculadas meramente al comprar y vender. Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Bien, veo muchas manitos. Bueno, esto es lo que mencionaba recién. Hay determinado momento entonces en que las relaciones de producción y las fuerzas productivas entran en esta tensión, se convierten en ataduras para ese desarrollo y entonces comienza esa revolución social. Todas estas discusiones son discusiones que después se fueron dando porque lo que sucedió en los hechos o en los socialismos reales que hemos conocido es que las revoluciones no se dieron en los países que tenían las características que los autores habían previsto o habían contemplado. Digo, Rusia no era una sociedad altamente industrializada, tampoco lo era Cuba, tampoco lo era China en ese momento, ¿no? Entonces hubo muchas discusiones posteriores, podemos pensar en los años 60, 70, respecto de cuáles eran las condiciones para la revolución, ¿no? Finalmente las revoluciones se dieron mucho en sociedades que tenían formas todavía muy rurales y campesinas, con lo cual partes de estas descripciones o de estas previsiones que los autores habían hecho respecto de qué características iba a tener ese proletariado, en qué estadio de las fuerzas productivas se iban a encontrar, tampoco se cumplieron, ¿sí? Los procesos de la historia real conocida se dieron en otros momentos y en otras situaciones. Ay. Respecto de esto y también de estas discusiones, Marx y Engels entendían que la conciencia que los sujetos pudieran tener de su posición en esta división de clases tenía que ver con las condiciones materiales de su existencia. De nuevo, siendo fieles a esta perspectiva que es el materialismo histórico, dicen los autores, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino es su existencia, son las condiciones materiales en las que vive las que determinan su ser, su conciencia. Entonces, iban a ser esas condiciones materiales, el trabajo en la fábrica, el modo en el que satisfacen sus necesidades, etcétera, las que le iban a permitir en determinado momento tomar conciencia de su situación de injusticia, de opresión, de desventaja. Y para ir entrando en el modo de próximas actividades, acá tenemos el meme de la nueva emoción y la conciencia de clase, para que puedan ir pensando también sus futuras producciones. Estoy viendo que se nos va a terminar la hora del Meet, así que les voy a compartir ya el link para que no nos pase como la otra vez. Lo pongo acá en el chat. Bueno, ahí les debería haber llegado. ¿Se ve? Ahí Laura me dice que sí. Aquí no se les va. Perfecto.
Bueno, si les parece, entramos a ese link, así ya no se pierde nadie, y vamos a compartir un videito. ¿Les parece? Genial. Nos vemos ahí. Si tienen un grupo o algo, compártanlo por las dudas. Estamos a full con las emociones. Estamos a full con las emociones. Ya tenés que ver la... ¿Viste la película? No, No sé si... la tengo que ver antes de mañana porque mañana en mi escuela donde trabajo a la noche me toca disfrazarme de ansiedad. Así que creo que esta espectacular. noche voy a mirar Ansiedad. No sé si hoy, creo que hoy la subían en Disney o mañana. Así que el año pasado me hicieron disfrazar de un maestro de Dragon Ball, así que toda parecía un pitufo, toda de azul. Este año me tocó naranja. César, no te rías, así es la docencia. Los chicos ganan puntos porque el docente se disfrace. No se te escucha. Ay, no te escuchamos. Estás muteado, César. No, pero me parece que está habilitado, pero no se escucha. No, a mí me pasó las 2 semanas que tenía un problema en la configuración y no tenía ni cámara ni audio. Podía escuchar todo, pero no se me escuchaba a mí. Oh. Así que, pero problemas de configuración. Hacé ver tu equipo, César. Yo lo sufrí 2 semanas. Pero yo porque habló recién, bueno, en la reunión anterior, pero te hemos escuchado. Ah, capaz que a mí me pasó una vez, no me desconecté del otro y Sí. como que quedé ligado al otro, no puse Eso puede ser. abandonar reunión. Eso me pasó una vez. Por ahí quedaste vinculado al otro encuentro. Bueno, ustedes van a encontrar en el campus que hay una actividad sobre plusvalía, se llama Marx, contexto, plusvalía y otras yerbas, que es un videíto que es el que adelanté recién, que es muy largo para verlo acá, que tiene 10 preguntas. La idea es que esa actividad la puedan hacer, bueno, en algún momento de acá al parcial, fundamentalmente porque les va a servir a modo de conceptos. Sí, Elena. Sí, Elena. Hay otra que quedó en silencio, no te puedo creer. Sí, porque le quedaban 11 minutos a la otra. Entonces, si no sé. ¿No les quedó abierta, estoy pensando, Elena y César, la otra llamada? Chequen a ver si no les quedó. Sí, la actividad está, hay preguntas si hay que enviarla. Está disponible para completar ahí en el campus. Son 10 preguntas, no tengan miedo a que son 10 preguntas, son 10 porque intenté como buscar distintos conceptos que aparecen en el video y que esté como desagregado, que probablemente no son respuestas largas, pero sí está como eso, detallado conceptos que son relevantes. Ahí me estoy escuchando a mí misma en el audio de alguien. Ya lo hiciste. Bueno, perfecto, listo. Si ya lo hiciste.
Hola Lucila, disculpas. Están escribiendo en el WhatsApp, soy Juliana. Si alguien puede compartir el link. Yo entré directamente, así que no lo puedo compartir. A ver. Para. Si alguien lo tiene a mano, si no, yo lo tengo que buscar. A ver, para que yo el otro día aprendí a copiarlo. ah, Ahí está en el chat. ahí lo comparto en el grupo de WhatsApp. Bueno, les cuento entonces mientras mandan esto y por si se suman algunas personas más. Entonces, en el campus tienen esa actividad, que es un video de Canal Encuentro que se llama Conociendo al Capital, son 10 preguntas, y van a tener una segunda actividad que todavía no la habilité, sobre el fantasma del comunismo. Más breve, son solo 2 preguntas. Si les parece, ya la puedo dejar, ya que hay gente que avanzó. La comparto ahora. Ambos son consignas a partir de videos, tienen conceptos que son importantes, vean los videos, tomen nota, intenten responder las preguntas. Nada, de alguna manera algunas lecturas las reemplacé con esos materiales. Ahí llegó alguien. Bueno, antes de cerrar nuestra clase de hoy, sí les quiero compartir este video que es corto. Les pido que presten atención, porque sí lo que tiene es que si bien es un video breve, dice muchas cosas importantes en esos escasos minutos que dura. Se me ocurre que puedo hacer como un stop en la mitad si quieren, y charlamos, repasamos, vemos qué es lo que se mencionó, y después vemos el cierre. Si necesitan tomar nota o algo, aunque sea de cosas importantes o algo que les haya llamado la atención, eso sirve. Lo que sí, tiene subtítulos. Elena. ¿Me escuchan ahí? Sí. Yo te Volví. escucho muy bajito, muy, muy bajito. Tengo que hacer un ¿Ahora me esfuerzo escuchan? para escucharte. Sí, ahora te escuchamos. ¿Todos me escuchan muy bajito ahora y antes bien? Yo no, Yo te escucho perfecto, ¿eh? Yo te escucho Yo te escucho bien. bárbaro. no, yo le escucho muy bajito. Paola también levantó la mano, a ver. Elena, subí el volumen de tu equipo. Normal, dice. Sí. Lucila, yo hace ratito también escuchaba bajito, pero puse los auriculares. Por ahí se escucha mejor. Ok. Sí, ahora te conviene silenciar, Elena, o si querés. ¿Ahí me escuchás mejor? Elena. Porque estaba haciendo como un eco con tu audio. Uy, qué raro, porque yo ahí sí que no me moví. Bueno, entonces, consigna. Veamos si mejora. Y no sé por qué puede ser. Vamos a ver el video. De todos modos, el video tiene subtítulos. Así que intenten, bueno, registrar de ahí. Lo que voy a hacer es... Voy a salir de acá. Y voy a compartir acá.
Bueno, y ahí ustedes me dicen si lo pueden ver bien y demás. Ahí vamos. Si es ese tamaño de letra, se ve bien. Esperen que llegó alguien a la reunión. Bueno, vamos. Consider, my dear viewers, a world without money, without class divisions, where everyone gives according to their abilities and takes according to their needs. Sounds pretty sweet, no? To German poet and philosopher Karl Marx, such a communist utopia was not only possible, it was inevitable, or what he called the march of history. Though deeply influenced by Hegel, who proposed that history develops through the abstract concept of world spirit, Marx believed that it is not conflict of ideas that propels history, but rather conflict arising out of our relation to material goods that will bring history to its end, specifically our working conditions. Marx calls this historical process dialectical materialism. Initially, humanity was concerned only with the most basic acts of our species, producing for personal survival. But as the population multiplied, economic systems were established to address the needs of all. And with economics, an individual's relationship to the products they create changes, for one is no longer producing for their own immediate needs. They are producing for others. Fast forward to the Industrial Revolution, where mankind created mechanisms to fulfill the needs of many with unprecedented efficiency. These mechanisms, or capital, are owned by individuals, leading to enormous concentrations of wealth. And for the tired worker who must operate these machines, there is no getting ahead. For in order for the capitalist to maximize profit, he must pay the workers little more than is necessary to survive. To Marx, this economic system of capitalism thrives on exploitation and creates widespread unhappiness through what he calls alienation. For starters, I am alienated from the fruits of my labor. If I create a turnip, it'll be sold to another. And in exchange, I'll be paid a wage and become as much of a commodity as the thing I produce. Thus, I am removed from my work. I do not see myself in my labor. Capitalism also alienates us from each other. For the worker to produce efficiently, the capitalist tells them they are in constant competition for their job, thereby turning our fellow man into an adversary rather than an ally. Furthermore, capitalism alienates us from our very nature. Creating is a great source of satisfaction for our species. But because we are forced to make things that we have no personal investment in, our lives become a burden. As time goes on, and Bueno, vamos hasta acá. Y ahora seguimos. ¿Qué registraron hasta acá? Y que Marx pensaba en un mundo ideal donde todos tenían las mismas condiciones de igualdad y en función de sus necesidades, y que el capitalismo y la industrialización hizo que nos convirtiéramos en seres alienados, donde nos alienábamos contra nuestros propios amigos, contra nuestra propia naturaleza, separándonos del yo mismo. Eso es lo que vi. Bien. César creo que había levantado la mano también. Sí, yo creo que lo que muestra es el individualismo al que somete el capitalismo a través de su modo de producción. De hecho, ahí dice el alineamiento, y eso conlleva que justamente haya un mundo de los que producen para quién o para quiénes, que son los capitalistas. Entonces, la idea de Marx es recalcar mucho sobre la cuestión quiénes son los que están en el poder y quiénes son los que hacen posible ese poder en el caso de las líneas de producción, que son los trabajadores. Y ahí lo veo muy bien dividido a esa cuestión. Y más que nada también me resulta muy, pero muy interesante cuando habla
del individualismo en cuanto a la competencia que formamos, que tenemos con otro trabajador que está haciendo lo mismo que nosotros. Creo que esa es la visión de lo que estoy viendo en estos pocos minutos del video, que lo describe perfecto. Sí es cierto que es una utopía, a mi modo de ver, porque es un mundo ideal, como bien dice Janina, pero muestra muchísimo el para quién trabajamos, en el caso mío, que soy un trabajador, como debe ser la gran mayoría de los compañeros que tengo acá, y quiénes son las fuentes de poder que nos ponen en competencia con nosotros mismos. Bien, Paola, creo que había levantado la mano también. Sí, yo lo que te quería preguntar, porque habló de materialismo dialéctico, si me podés explicar eso. Sí, les decía al inicio, si quieren voy como retomando. Este mundo ideal que mencionaba Janina al inicio, me parece que ahí está como bien resumido esta idea de que para Marx era algo inevitable, ¿sí? No era que él pensaba que esto iba a suceder por una cuestión de buena voluntad de las personas, que en un momento nos íbamos a poner de acuerdo, etcétera, sino que cuando decimos que su perspectiva es del materialismo histórico, él entendía que esas condiciones objetivas que describe además en El Capital en términos económicos, analizando el valor de la producción, la plusvalía, etcétera, una serie de conceptos que ahora vamos a ir viendo entre esta clase y la semana próxima. Todo ese proceso material y que él entendía como objetivo iba a resultar en esa sociedad sin clases, igualitaria, socialmente justa, etcétera. Y ahí está discutiendo con otro autor, que es Hegel, que pensaba que la sociedad avanzaba a través del conflicto de las ideas. Si hay algún filósofo o filósofa en la sala, te pido disculpas. Pero digamos, frente a una mirada más idealista respecto de cómo se suceden los procesos históricos que existían en ese momento en la filosofía alemana, Marx y Engels proponen esta mirada materialista. Materialista en el sentido, y acá respondo, la idea de la dialéctica tiene que ver con que se va retroalimentando, ¿sí? De cada proceso histórico va surgiendo algo nuevo que incluye al momento anterior. Tiene que ver con el proceso de la historia. Entonces, no era un conflicto desde el punto de vista de las ideas, que era la dialéctica que pensaba Hegel, que era el avance de grandes ideas en la historia, sino que es una dialéctica material, es el modo en el que se transforman las fuerzas productivas, van cambiando las condiciones en las cuales los sujetos satisfacen sus necesidades, y es esa transformación la que modifica la historia y los modos en que las personas se relacionan. Nos dice entonces, así como durante mucho tiempo se producía para la supervivencia y para el consumo, hay un momento donde el capitalismo permite producir mucho más que lo que se requiere para consumir, ¿sí? Eso es lo que habilita el intercambio, es un poco el resultado de la revolución industrial, la posibilidad de producir a escala. Hubo muchísimas ventajas en el sentido de multiplicar exponencialmente las posibilidades de satisfacer las necesidades de las personas, pero eso se hace, nos dice, a costa de la opresión de una clase, que en este caso es el proletariado. Dice, porque hay algunos que son dueños, que en un momento se apropian de los medios de producción, se convierten en dueños e imponen las condiciones a esos otros que solo tienen para vender su fuerza de trabajo. Y ahí nos trae este otro concepto, que es el de alienación, que tiene que ver con que los sujetos de algún modo están escindidos, ¿sí? Están divididos. Para Marx hay una realización, y esto sí también viene como de la filosofía alemana, hay una realización de los sujetos, de las personas en el trabajo, ¿sí? La idea de que
Quien trabaja la tierra tiene un vínculo con eso, quien trabaja la artesanía tiene un vínculo con eso, puede verse reflejado en el producto de lo que hizo, y en cambio la producción fabril me aliena del producto porque eso que yo hago no me pertenece, y no solo no me pertenece, sino que quizás ni siquiera lo puedo comprar, ¿no? Pensemos en la cantidad de gente que produce cosas a las cuales no podría acceder jamás, ¿sí? Con lo cual me aliena o me separa del producto de mi trabajo, de la tarea, porque de algún modo no la elijo, ¿sí? No existe algo del orden de la realización. Algunos afortunadamente lo podemos haber encontrado, pero no es algo que le suceda a la mayoría, pero incluso pensando en el contexto de Marx, que está pensando en el trabajo fabril, difícilmente podamos elegir en qué área quisiéramos trabajar o qué es lo que queremos producir. Y además, la alienación me separa de los otros, que es esto que traía César, que es el de al lado, es mi competencia. Y acá Marx desarrolla otro concepto que es el de ejército de reserva, y lo que dice es que en la medida en que el capitalismo siempre necesita gente desempleada, porque eso permite bajar los salarios, ¿no? Algo que igual lo sabemos, lo podemos saber de nuestra experiencia laboral, él lo piensa estrictamente para el contexto en el que está, que es necesario que haya trabajadores sin trabajo que me permitan mantener los salarios a raya, ¿sí? Mantener los salarios lo más bajo posible, porque ese que trabaja no quiere perder su trabajo porque hay otro que está esperando para tomarlo, ¿no? Por más que las condiciones no sean las ideales. Y acá, ya les doy la palabra a Paola y César, hay otro elemento que va a aparecer en uno de los videos que tienen para responder, que es el concepto de plusvalía, y es que Marx, en su análisis más económico estrictamente, encuentra que cada trabajador produce mucho más que lo que gana o que lo que recibe como salario, ¿sí? Y que la diferencia entre todo ese valor que el trabajador produce y lo que le pagan es lo que el capitalista se apropia, ¿sí? Marx entiende que eso es un robo, o sea, lo interpreta en términos teóricos como un robo, que es ese robo originario que decíamos al principio, que un día dijo esto es mío, pero que persiste o se actualiza de algún modo en cada vez que solo le pagan por una parte de aquello que produce. No sé quién levantó primero, si Paola o César, pero cualquiera de los dos. No, hablando de ese porcentaje que hablaba de desocupación, quería hacer una referencia en cuanto a Debreu, este muchacho que hace referencia al señor presidente de la Nación, que de hecho Mario Bunge, en una de las clases que tuvimos en Pensamiento Científico, nombra justamente ese 3% necesario para que la sociedad funcione, la sociedad capitalista funcione, de desocupación, justamente como lo decía vos y hacía referencia en este video, esa cuestión de esa parte de la sociedad que sí o sí tiene que estar desocupada para que el obrero que tiene trabajo tenga una presión, de alguna manera, al momento de decir, mirá que si esto no te sirve, le sirve al que está detrás y desocupado, ¿no? Exacto. Hay un nivel de desempleo que es toda esta gente que Marx llama ejército de reserva, que permite sostener los salarios lo más bajos posible. Sí, Paola, que habías levantado la mano vos también. No, quedó levantada, disculpa. No, listo, no hay problema. Bueno, si les parece, seguimos con el video. And industrial powers become increasingly concentrated among a select elite, the gap between the working class and the capitalist will only become wider. To
To Marx, this gap will eventually become so pronounced that the workers, in their profound frustration, will rise up and overthrow the oppression of the few and usher in a new society. A society in which there is no private property, there are no class divisions, where people's labor is held for the common good, and where all work according to their ability. And that, my friends, is communism. Even today, Marxism is one of the most powerful ideologies in the world. And to some, the ushering in of the Marxist utopia still lies in the not-too-distant future. Ahí quedaba menos de lo que yo recordaba. Bueno, entonces lo que nos dice en esta parte final es que esa brecha entre unos y otros, desde la perspectiva de Marx, se iba a ir ampliando por la creciente acumulación de capital por parte de la burguesía, y que esa situación iba a llegar indefectiblemente a la revolución proletaria, que él se imaginaba o predecía en realidad que iba a ser esta toma de control de los medios de producción y de las fábricas y del Estado, por lo tanto, hasta que eso dejara de ser necesario. Bien. Quiero ver qué más me quedaba por acá. Bueno, no. Entonces van a encontrar, para ir redondeando, van a encontrar en las dos actividades que tienen por hacer. Entonces, a partir de los dos videos, una tiene desarrollado y como desagregado, quizás no es tan divertido el video, pero me parece que es bastante claro, el concepto de plusvalía, que es este análisis económico que hace Marx respecto de qué porcentaje recibe el obrero de su trabajo, entendiendo que es el obrero quien produce valor, que es otra gran discusión, que es quien produce el valor y recibe solo una muy pequeña porción. Y la plusvalía es esa diferencia que el capitalista se apropia. Y ahí también, en esa actividad, se desarrolla, bueno, el contexto de la época, cómo define el rol de los obreros y del proletariado, cuáles son los elementos centrales del capitalismo como modo de producción, cuál es el valor del dinero, o el papel del dinero en realidad en la sociedad capitalista, y qué pasaría y cómo imagina la sociedad sin clases, y cómo entiende el conflicto. Pensaba recién, mientras escuchaba también, que hay un elemento que es central en la argumentación de Marx, y es el papel de la propiedad privada. Esto va a aparecer también en el segundo video, que es de Darío Zeta, mucho más entretenido. ¿Qué es el papel de la propiedad privada? ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando vimos la Revolución Francesa, era uno de los elementos centrales, ¿sí? La Revolución Francesa, en el modo en el que transforma la concepción de la sociedad, no solo da nacimiento a estos sujetos formalmente libres, ¿sí?, que pueden vender su fuerza de trabajo, que pueden ir y contratar con otros, que ya no le deben lealtad a la nobleza, que no están más atados a la tierra, ¿sí? Crea las condiciones para que nazca ese sujeto de la fábrica. No era posible un sujeto, un trabajador fabril en un contexto como el del feudalismo, no solo por las fuerzas productivas en el sentido de la tecnología, sino por las reglas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos pensar que las transformaciones materiales, si seguimos a Marx,
las transformaciones materiales respecto de la tecnología, de las herramientas, la máquina de vapor, todo lo que vimos que va surgiendo, requiere de nuevas reglas políticas, jurídicas, sociales. Pero también el papel de la propiedad privada. Esta propiedad privada que vimos con los contractualistas y que vimos en la Revolución Francesa, que cobra un papel tan importante que aparece en todos los textos como algo a defender, la idea de que yo puedo decir que esto es mío, y que como es mío, no es ni de Andrés, ni de Paola, ni de César, ni de Janina, ¿sí? Soy la única persona que puede decidir qué es lo que hago con esto. Esa concepción va a ser central también para el desarrollo del capitalismo y apareció en los textos que leímos antes. Van a ver, cuando vean ese segundo video, que se llama El fantasma del comunismo, yo recomendaría que lean primero el manifiesto comunista y después vean el video. Mientras hagan las dos cosas no hay ningún problema, pero bueno, yo lo haría en ese orden. Nos invita a pensar el autor en este caso, el autor del video, el filósofo, nos invita a pensar de qué habla Marx cuando habla del fantasma del comunismo en esa obra, que es como una frase bastante famosa, que ha vuelto por estos tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Y también propone algunas ideas para pensar este tema de la propiedad, pensar el tema del Estado, como algunas objeciones que se le han hecho al marxismo, y es que Marx imagina para el socialismo y para el comunismo otras formas de propiedad, no la no propiedad, sino que la propiedad privada le parece la forma propia del capitalismo, que es la que deja a otros afuera, y contempla otros modos de propiedad sobre los medios de producción, sobre la tierra, sobre las herramientas, y otros modos para organizar y dividir el trabajo. Bueno, eso está aquí. Entonces, para repasar, tienen esas dos actividades para hacer, sí o sí lectura obligada y fundamental e indispensable, el texto de Oviedo y el manifiesto comunista, y estos dos videos. Eso es como lo mínimo que necesitan para poder acercarse al parcial. La semana que viene entonces vamos a tener la clase de repaso y de consulta, y yo les voy a compartir una guía de estudio con preguntas también, para que sepan qué cosas deberían saber responder para llegar a ese día. Y luego vamos a ver la película. Para quienes quieran, a mí me gustaría que las personas que viven cerca se acerquen ese día, que la veamos juntos y juntas. Para quienes no, igual la película va a estar, la voy a colgar de la página y creo que debe seguir estando disponible. Estaba subida incluso en YouTube. Se llama El joven Marx. No importa que la fecha figure como retrasada, no hay problema. Paola, levantaste la mano. Sí, disculpa. No llegué a entenderte bien. ¿Este fin de semana que hay que responder lo del parcial? No, o entendí mal. No, tienen dos actividades con videos sobre Marx. Y estas lecturas con las cuales vamos cerrando. Eso lo van haciendo en el transcurso de acá a la fecha del parcial. Si lo quieren hacer antes, para ya el martes tener la posibilidad de sacarse dudas, preguntas, etcétera, buenísimo. Si las pueden hacer de acá al martes y ya tener más o menos leídos los materiales del autor como para que la clase de repaso sea de repaso de cierre, buenísimo. Si no, lo completarán para ustedes, son adultos, de acá a la fecha del examen. No es que lo tienen que resolver esta semana. Digo cuáles son como los 4 materiales sobre Marx que sí o sí deberían conocer. El texto de Oviedo, el manifiesto comunista, y los 2 videos que están contemplados con las actividades. El resto de los textos, si los leen, buenísimo. Si no, bueno,
ahí hay como una parte que es el trabajo de cada una de cuánto quiere ampliar o cuánto puede ampliar. Y el martes tendríamos entonces la clase de consulta y nos va a quedar la película corrida un día. Bueno, nada, va a quedar como corrida de la clase de repaso. Sí, Janina. Entonces, esta semana no es la película, es la otra. Es la otra. Este jueves, con quienes nos encontremos en el espacio de tutorías, vamos a seguir trabajando Marx y vamos a trabajar con los memes. Esa es otra actividad que está disponible en el campus, que no es imprescindible que la resuelvan esta semana. No le había puesto fecha todavía, que la idea es que puedan hacer en grupo, de a 2, de a 3, si se animan, si se conocen, algunos memes sobre estos 3 autores clásicos, básicamente porque me parece que el humor y la posibilidad de extraer ideas principales y ponerlas como a jugar en un formato de comunicación que hoy se usa un montón, nada, es interesante, es otra manera de pensarlo, es divertido, con quienes nos veamos lo vamos a hacer el jueves. No es obligatorio que lo hagan. La semana que viene vamos a tener la clase de repaso, la película, y al martes siguiente ya es el examen. Está bien. Y el otro jueves, ¿en qué horario es la película? De 16 a 18. En realidad ese fue el horario que pudimos acordar con la profe de historia. Ah, bien. Bueno, si van todos, voy a ver si me puedo escapar del trabajo. Sí, supongo, bueno, la idea es arrancar como bien puntual porque es larguita la peli, o sea, nos va a llevar las 2 horas entre la peli y charlar un poquito. Y yo llevo pochoclo. Chao, chao. Posta, que llevo pochoclo. No es literal. Bueno, nada, así que a quienes juegan los espero. Y este jueves... Uy, y este jueves nos encontramos también para trabajar. Si tienen dudas o lo que sea, intenten porfa escribirme al campus, más que al mail, en lo posible. Y bueno, vayan avanzando con las lecturas y a medida que lean o vean los videos o lo que sea, si quieren anotarse preguntas o dudas para el martes, bienvenido. Andrés. Profe, ahí hay un texto de Portantiero que a mí me gusta mucho como redacta, tiene info sobre Durkheim y Weber. ¿Ese texto sirve? Porque sí. está dentro de una otra carpeta de modernidad, pero tiene una descripción de las ideas de Weber y de Durkheim que me pareció muy claro. ¿Ese es el de los clásicos y el origen de la sociología? ¿A ese te referís? Sí, sociología clásica, Weber y Durkheim. Sí. Hace una introducción sobre la modernidad y después habla de estos 2 autores. Y me pareció bastante, un texto bastante ordenado y claro, por eso... Sí. De hecho, es el que, bueno, algunas partes estructuran bastante la clase que tuvimos en ese momento sobre eso, que es el power que está arriba, que se llama modernidad. Y después estoy repasando. Había un texto de Avendaño. Denme un segundo, porque me confundo si el de Avendaño es el que es. El de Avendaño es sobre Durkheim, que también está muy bien en la carpeta de Durkheim. Y en la de Weber hay uno de Velázquez, el de Avendaño, el de Oviedo
y el de Velázquez, y el de Sebastián Barros, que yo lo mencioné al principio, que era también sobre contexto de surgimiento de la sociología, son artículos de docentes de la Universidad de la sede de Comodoro, y están pensados como para esta materia también, entonces por ahí son más accesibles que el momento en el que leemos el autor, que quizás es más árido, un poco más aburrido puede ser en algunos casos. Así que también recomiendo la lectura de sus artículos, que por ahí son artículos más cortos y que nos dan como información, la información más relevante, digamos, de todo lo que dicen. Marx tiene un montón de textos, más de economía, más de filosofía, más de historia. Yo seleccioné en particular el Manifiesto Comunista porque además de que es una obra como icónica, tiene muchos elementos que me parece que son interesantes. Hay muchas de estas ideas que de distintas formas han reaparecido, y porque además, en mi opinión, Marx escribe muy bien, es como el más divertido de los tres, tiene un manejo como de la ironía, hay chistes, tiene otros recursos que quizás en Weber y en Durkheim no están, entonces me parece que es un lindo texto para leer. Si leemos El Capital es como difícil, bastante más árido. Sí, Andrés. Ahí creo que en el campo hay una guía una guía de lectura para el texto. ¿Nos sirve? Sí. O sea, para seguir, para la lectura nos sirve. Sí. Bueno, y los videos de lo que hay colgado también, me parece que, bueno, casi todos están elegidos para que sumen, y están pensados como otros recursos, así que de ahí pueden extraer también ideas. Como les vengo, ahí te doy la palabra, Elena, como les vengo diciendo, en las preguntas del examen son todas cosas que están contempladas en los Power que trabajamos, que están subidos, en las clases que tuvimos, en las preguntas que están en las guías. No va a aparecer nada extraño en el examen, que digamos, no le voy a preguntar por el color de la gorra de Marx, van a ser cosas que hayamos comentado y que aparezcan como resaltadas, por eso los trabajos, más allá de hacerlos, y que a mí eso me permite tener un seguimiento de quienes están teniendo alguna regularidad con la materia, también les sirven a ustedes porque esas son las cosas que después se van a preguntar en el examen, básicamente. Dime, Elena. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Hago un esfuerzo enorme por escucharlos. Algunos están más cerca del micrófono, entonces los puedo escuchar mejor. Iba a comentarles a mis compas que yo vi los videos, me senté a mirar, y la verdad es que son muy sintéticos. Es como que todo lo que leíste en el texto te lo acomoda de tal manera y te lo sintetiza y uno puede estructurar más, porque hay muchísima información. Y de lo que pude escuchar, por ejemplo, el texto de los de Velázquez, los que vos decís, profe, que son de acá de la zona, están buenísimos esos textos porque también son muy conceptuales y establecen relaciones y son de fácil acceso. Lo que sí es mucha información. Yo me quedé con la cabeza, la tengo poblada absolutamente. Y ya sé, por eso yo les voy diciendo, bueno, de todo lo que hay para leer, sí o sí, este y este, como para que si tienen que priorizar, elijan esas cosas. En el caso de los videos, sí, yo a veces hago este ejercicio de ir parándolo, hoy me pasé de rosca y lo paré muy tarde, pero, a ver, el video solo, lo más probable es que entre por una oreja y salga por la otra. No alcanza. Hay que ir como deteniéndose en tomar nota por ahí de la idea central o ver qué quiere decir, porque por ahí cuando está condensado en 3 minutos, nos tira 20 conceptos en 3 minutos. Entonces, como bueno, que les quede ahí algún
algún registro. Y si se animan, quienes no vengan a la tutoría a hacer el ejercicio de los memes, eso también sirve, porque a través de, en este caso a través del humor, nos permite identificar alguna idea que es central de un autor y ponerla en juego como en esa ironía, pero nos obliga, así como con los compañeros que hicieron el acróstico, ¿no? Identificar cosas puntuales que son relevantes y revisitarlas en ese ejercicio, que no es solamente responder preguntas, sino por ahí buscar, nada, qué sé yo, buscarle la vuelta. Así, la idea es que así como está el de la emoción, podamos encontrar otros con distintas ideas de nuestros autores. Bueno, ha sido un placer verles de nuevo. Gracias por participar y no dejarme hablando sola de este lado. Y bueno, avancen con las lecturas a la comarca Birch Valdés. Nos vemos el jueves y el resto nos vemos el martes que viene. Gracias, profe. Chao, profe.